Crown es una criptomoneda y las criptomonedas usan algo llamado blockchain dentro del centro de su lógica para dar fiabilidad a la información tradicional que se espera de una moneda cualquiera y a su vez la protección de dicha información y la manera en que se accede a la misma. En este video vamos a hablar de la forma en que el ecosistema de Crown funciona y de manera particular de cómo Crown logra el acuerdo entre todos los integrantes de su red. Comencemos. En las sociedades modernas, la información de una moneda particular está custodiada por un ente central, la mayoría de las veces asociado a un Estado, de forma tal que el dinero circulante depende en gran medida del mismo. Esto es aceptado de manera colectiva. La gente confía en que la información sobre la moneda y por lo tanto su valor está respaldado por la autoridad de un país y por tanto de sus instituciones. Pero en 2009 la aparición de Bitcoin supone un cambio de paradigma porque ya no necesitas la seguridad de una banca gubernamental, o sea, un entorno centralizado y cerrado para que tu economía no sea vulnerada. Y Bitcoin logra esto usando como estructura de datos de las operaciones monetarias algo llamado blockchain o cadena de bloques y la distribuye de forma íntegra entre las máquinas que conformarán su red, usando un protocolo punto a punto o P2P, de forma tal que cualquier usuario pueda aportar un equipo de cómputo y poseer un nodo de la red que participe en el resguardo y la generación de datos. O sea, el cambio de mentalidad es claro, de la banca cerrada y centralizada al Bitcoin abierto y descentralizado. Esta característica de eliminar el ente central de la ecuación arroja un problema nuevo, el consenso entre los componentes de la red. Los nodos deben buscar la manera de ponerse de acuerdo en cuanto a cuál es el estado actual de la blockchain. Si existe en la red más de una versión de los datos, ¿cuál de dichas versiones es la que debe considerarse válida? ¿De qué manera se podría lograr un acuerdo entre todos los integrantes para aceptar solo una de dichas versiones de la blockchain? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el papel que juega la implementación de un mecanismo de validación de transacciones mediante el cual se logra el consenso global de la red. Al ser un fork de Bitcoin, Crown inicialmente usaba el mismo mecanismo de consenso para la validación, llamado Proof of Work o prueba de trabajo. No fue hasta verano de 2018 cuando la plataforma de Crown decide implementar una novedosa forma de validar transacciones públicamente por ciertos usuarios de la red y no por todos, como es el caso inicial del protocolo de Bitcoin. Dicho mecanismo de consenso se denomina Masternode and Systemnode Proof of Stake, por sus siglas MNPOS, en referencia a los tipos de nodos que participan en el consenso. En la plataforma de Crown existen tres tipos fundamentales de integrantes: aquellos que solamente poseen un cliente de la billetera de Crown, los que alojan y ejecutan masternodos y los que alojan y ejecutan systemnodos. Cada uno de estos usuarios de la red tiene la capacidad de recibir y enviar crowns, consultar información y crear protocolos de tokens no fungibles, de lo cual ya hablamos en otro video anteriormente. Adicionalmente, los masternodes garantizan la sostenibilidad de la red y las transacciones instantáneas, mientras que los systemnodes están pensados como base para interactuar con las aplicaciones que se ejecutan sobre la blockchain de Crown. Tanto masternodes como systemnodes son los que añaden nuevas transacciones al historial de la red, es decir, hacen función de nodos completos. Para hacerse con un masternode o un systemnode es necesario poseer además una suma colateral de 10.000 y 500 crowns respectivamente. Esta cantidad no podrá ser utilizada mientras está activo el nodo como prueba de posesión. Seguramente te preguntarás, ¿por qué difieren estos montos colaterales? Esto se debe a que el proceso de añadir nuevos grupos de transacciones es más fácil para los masternodes que para los systemnodes. Para entender mejor cómo se lleva a cabo este proceso, utilizaremos un ejemplo a escala pequeña. Bob quiere enviarle 100 crowns a Alice. Supongamos que ambos son usuarios que poseen un cliente de la wallet de Crown. Ahora, imaginemos que existen dos personas más en la red: Frank, quien aloja y ejecuta un masternode, y Sandra, quien posee un systemnode. Por último, consideremos que todos ellos son los únicos integrantes de la red y están conectados directamente entre sí. En este ejemplo, vamos a considerar que la red se mantiene estable entre los cuatro nodos conectados y que estos están enlazados entre sí. Asimismo, aprovechamos para indicar que en el resto de las operaciones que ejemplificaremos, estamos asumiendo que la red está libre de fallos. Cuando Bob envía 100 crowns a Alice, los datos de esta transacción, es decir, el emisor, el receptor, el monto a transferir y una ínfima comisión, son recibidos por aquellos integrantes de la red, verifican la transferencia consultando que el emisor, en este caso Bob, posea la cantidad de crowns suficientes para ejecutar el envío. Seguido a esto, y suponiendo que la transacción es válida, Frank y Sandra la añaden a su versión de la blockchain y la envían a aquellos integrantes con los cuales estén conectados directamente. Dado que Frank, poseedor de un masternode, tuvo que bloquear una mayor cantidad de crowns como colateral para alojarlo, tiene una mayor facilidad para realizar este proceso, por lo cual es el primero en llevarlo a cabo correctamente. Es entonces que todos los integrantes de la red
reciben la versión del historial de transacciones de Frank y verifican que el mismo es válido. Para esto, Bob y Alice revisan que su transacción fue agregada con los parámetros correctos, mientras que Sandra verifica que ambos historiales coinciden, entonces lo considera válido. Una vez que la mayoría de la red acepta la versión de Frank, en este caso el 100% de la misma, este recibe como recompensa una cierta cantidad de grounds. Dadas las estadísticas actuales de la red, de cada 20 bloques de transacciones, 19 son agregados y validados por poseedores de masternodes, y solo uno por aquellos que ejecutan system nodes, por lo que aproximadamente solo un 5% de las veces los integrantes de ground, como Sandra, que ejecutan un system node, tendrán la oportunidad de recibir una recompensa por llevar a cabo este trabajo. De esta manera se ve la esencia del mecanismo MNPOS. Aquellos que hayan congelado una mayor suma de crowns para alojar un nodo capaz de agregar bloques tendrán mayores posibilidades de completar exitosamente esta tarea y recibir más frecuentemente un premio en crowns. Un detalle que no podemos pasar por alto es el mecanismo mediante el cual se distribuyen las recompensas por agregar nuevos bloques a la blockchain. Resulta que en Crown, los bloques son generados y distribuidos a la mayoría de los nodos en la red cada un minuto. Cada vez que se agrega un bloque de transacciones, se generan 5 crowns. De ellos, 1.50 son dados al nodo que agregó el bloque, 1.25 se lo otorga a la DAO. La distribución de los restantes crowns del bloque generado son distribuidos de la siguiente manera. Cada masternode o systemnode posee una lista de todos los nodos de ambos tipos en el sistema y cada vez que se mina un bloque, estos le transfieren 1.85 crowns y 0.40 crowns restantes del bloque al primer masternode y systemnode respectivamente de cada lista. Por último, analicemos algunas de las principales ventajas de la plataforma de Ground. Gasto computacional. Las condiciones computacionales para alojar un masternode o un systemnode son asequibles con respecto a las plataformas de criptomonedas que implementan otros mecanismos de consenso, como por ejemplo Proof of Work, donde con el paso del tiempo y la incorporación de más competidores mineros a la red y el aumento de la dificultad, se hace más costoso cada vez, monetariamente hablando, adquirir los equipos y computadores necesarios para tener un éxito y recompensa mínimos que puedan compensar dichos gastos de compras de tecnología. Cuestión que no sucede con los masternode y systemnode de Ground, pues no es necesario, por el momento, mejorar las capacidades computacionales de estos para cumplir exitosamente sus objetivos en la red. Gasto energético. A pesar de la necesidad de mantener un masternode o un systemnode activo 24/7 con el objetivo de lograr el éxito esperado, este gasto energético es relativamente fijo, dado que no es necesario mejorar ni aumentar en cantidad los equipos que se dispongan para alojar y administrar los dichos nodos, por lo que a largo plazo es más rentable y económico que redes basadas en cadenas de bloques consensuadas mediante Proof of Work, donde el aumento de la competencia supone la necesidad de incrementar el poder de cómputo y con ello un mayor gasto monetario y energético, que muchas veces no se compensa con la ganancia. Centralización de la minería y del mantenimiento de la red. A partir de las dos ventajas anteriores, no es difícil deducir que, con la implementación del mecanismo de consenso MNPOS y el ahorro económico, computacional y energético que esto implica, se evita que los procesos de obtención de nuevas unidades de monedas y otras utilidades de la red sean controladas por aquellos que posean una mayor posibilidad económica y capacidad de costear y mantener equipos de cómputo efectivo, como en el caso de las redes basadas en Proof of Work, con lo cual se descentralizan dichas labores y se logra una mayor democracia de participación exitosa en las plataformas de criptomonedas que implementen esta prueba de consenso, especialmente en Crowdparathon. El mecanismo de consenso MNPOS constituye una solución eficiente al problema de verificación de la validez de transacciones y el de lograr la sostenibilidad de la red. El costo necesario de alojar un nodo completo para agregar nuevos registros de transferencias a la cadena de bloques es relativamente bajo comparado con otros sistemas de pruebas de consenso. Además, se logra mantener a largo plazo una red ecológica que aboga por evitar el derroche energético y computacional. A su vez, este sistema funciona como base en la construcción de una gobernanza digital descentralizada y ambientalmente sostenible, que abogamos desde aquí, desde la comunidad de Ground.